Buenas tardes, buen provecho, bienvenidos. Este horario sé que es difícil porque todos tenemos aquí la comida, pero les prometo que está súper interesante el tema. Para comenzar, como bien nos habían dado la introducción, vamos a hablar un poquito de los agentes bancarios. ¿Quiénes son los agentes bancarios? Para darles un poquito de contexto, en Guatemala al día de hoy hay aproximadamente 62.700 agentes bancarios versus 2.700 sucursales de bancos y aproximadamente 4.300 cajeros automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 90% de acceso a servicios financieros son gracias a los agentes bancarios. Entonces, los agentes bancarios han permitido que en Guatemala el 100% de nuestros municipios y departamentos tengan al menos un punto de acceso. Entonces, si quieren, para comenzar, vamos a empezar con preguntas directas, después vamos a dejar un poco de preguntas abiertas. Siéntanse libres de interrumpirnos en cualquier momento. Vamos a empezar por Guatemala y lo que me gustaría es que cada uno de nuestros panelistas, para aprovechar a las personalidades que tenemos hoy aquí, que nos cuenten un poquito de qué es lo que hacen y después yo les dirijo la pregunta. Entonces empezamos por Ale Ortiz de Banco Industrial. Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes a todos, señores panelistas, qué gusto conocerlos el día de hoy. Y bueno, sí, ¿qué hago yo en el banco? Tengo un poco más de 30 años de estar en Banco Industrial y hace 7 años más o menos me encomendaron la tarea de hacerme cargo de la gerencia de división de banca empresarial. Y dentro de eso hay varias áreas, una de ellas son los agentes bancarios. Y ya les contaré luego más despacio qué es lo que hemos hecho junto con el equipo de trabajo en los últimos años. Gracias. Habiendo dicho eso, ¿cómo describiría actualmente cómo están los agentes bancarios en Guatemala? ¿Qué se ha podido construir y dónde se ven más oportunidades de desarrollo en el tema de agentes en Guatemala? Bueno, ahí hay un crecimiento sumamente acelerado. La verdad es que en el caso de Banco Industrial, que gracias a Dios es un caso de éxito y me da mucho orgullo y mucha alegría poderles contar que pasamos de alrededor de 1.400 agentes en el año 2020, antes de la pandemia, al día de hoy tenemos más de 7.300 agentes bancarios. Muchos de estos, Melissa, están en el interior del país, obviamente también hay bastantes en la ciudad de Guatemala, pero yo les diría que cumplen una función esencial en la sociedad guatemalteca. En el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos un negocio fuerte de remesas familiares, nosotros tenemos un market share como del 36%. El total de las remesas familiares que se pagan en Guatemala, el 36% se paga a través de Banco Industrial. 2/3 partes de eso lo pagan los agentes bancarios. Es decir, si no tuviéramos esa red de agentes bancarios en todos los departamentos y en todos los municipios, la verdad es que no tendríamos la capacidad para pagar la cantidad de remesas familiares que estamos pagando el día de hoy. Pero va más allá de eso, ¿verdad? Y lo vamos a platicar durante este panel, porque creo que es un punto de servicio que ha ido evolucionando y sigue evolucionando hacia temas obviamente más digitales, pero también hacia la venta de productos y servicios. O sea, pasa de ser un punto operativo a ser un punto estratégico que nos permite hacer onboarding digital para clientes con cuentas digitales, créditos digitales, etcétera. Y tal vez lo más bonito, y con esto tal vez cierro la idea principal que les quiero dejar el día de hoy, Melissa, es que, digamos, la red de agentes permite cerrar, en el caso de Guatemala, ese círculo virtuoso en donde todos nos beneficiamos. Es decir, el banco o institución financiera que utiliza este mecanismo para crecer su red de puntos de servicio, logra crecer en una forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Nosotros, digamos, en la historia del banco, en un buen año, habríamos 25 o 30 agencias grandes al año. Hoy por hoy afiliamos 100 agentes bancarios al mes. Es decir, crecemos neto 1.200 agentes bancarios por año. Imagínense, eso sería imposible pues poniendo agencias en todos los centros comerciales y en todas las avenidas y calles principales del país o en los principales centros poblacionales. Entonces, a nosotros nos beneficia mucho. El comercio, el ferretero, el tendero, el de la farmacia, el del supermercado, ¿en qué se beneficia? Se beneficia en dos formas.
le llevamos tráfico a su establecimiento comercial y él recibe un ingreso importante por cada transacción de banco que hace. Pagos de servicios, pagos de tarjeta, pagos de préstamos, colocaciones de cuentas, seguros, créditos, etc. Entonces, muchas veces reciben ingresos importantes. En algunos casos incluso se vuelve tan importante como el negocio subyacente que ellos tienen. Entonces ahí está el segundo beneficio, digamos, el dinero se queda en las comunidades. Es gente que tenía una sucursal, hoy tiene 3. Es gente que hubiera migrado, que hoy no migra, sino que se queda en su pueblo. Ese es uno de los, creo yo, principales beneficios también de la red. ¿Y quién más se beneficia? El usuario final, los clientes que ya no tienen que viajar largas distancias hacia las sucursales formales, sino que en su barrio, en su colonia, en su tienda de la esquina, tienen un punto de servicio en donde pueden realizar operaciones financieras. Entonces, ahí cerramos el círculo virtuoso: inclusión financiera, bancarización, formalización y acceso a crédito, que de no hacerlo a través de este mecanismo, por lo menos al día de hoy en Guatemala, no lo hubiéramos podido hacer de la forma que se ha logrado. Gracias, súper interesante. Y solo eso, para que me surgió la duda, ¿cómo han visto ustedes la evolución de los agentes de 2010, que sale la regulación de la Junta Monetaria para autorizarlos, al día de hoy? Digamos que qué evolución natural han visto ustedes en el agente bancario, adicional a que si antes era una tienda, ahora son 3 y ya no es solo una tienda, es un supermercado? ¿Cómo lo han visto ustedes eso reflejado? Sí, Melissa, seguro. Sí se nota, ¿verdad? Que la prosperidad, ¿verdad?, y el desarrollo llega a la comunidad. Generalmente nosotros cuando llegamos a un centro poblacional, pues tenemos en los 340 municipios de Guate agentes, buscamos trabajar con una persona que ya sea conocida en la comunidad, ¿verdad?, porque es lo que genera la confianza, que es lo que genera el uso, ¿verdad? Si no, sería un cacho difícil. Y la verdad es que los vemos crecer en algunos casos, incluso nosotros mismos propiciamos que se formalicen, porque de acuerdo a la regulación, eso es importante mencionarlo, en Guatemala no podemos afiliar a un agente bancario si no tiene una patente de comercio, un NIT, y no paga impuestos y no declara, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos generando también incluso inclusión dentro de la economía informal. Y la palabra clave es crecimiento, ¿verdad, Melissa? La verdad que es gente que vemos que su negocio no solo se consolida, sino que crece, ponen más sucursales, etcétera. Y de alguna forma eso rebalsa en la comunidad donde ellos operan. Súper, gracias. Ahora pasamos con Andrés. Primero, Andrés viene aquí de parte de Punto Red. Tal vez, Andrés, si nos cuentas un poquito qué es Punto Red antes de hacerte la pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar aquí en este panel con muy buenos amigos. Y bueno, les cuento un poco sobre Punto Red. Punto Red es una fintech colombiana que nació antes de que existiera la palabra fintech, hace 20 años. Y nosotros nacimos operando redes de agentes bancarios en Colombia. Comenzamos, digamos, prácticamente cuando nace la ley de corresponsabilidad bancaria. Hoy en día operamos la principal red de agentes de Colombia. Es una red multibanco, operamos para 30 instituciones financieras en Colombia. Y sobre esa red de corresponsales y sobre las conexiones que generamos con toda la banca, durante los años construimos también un ecosistema de pagos. Nosotros facilitamos las conexiones de pago de las principales billeteras de Colombia a través de APIs y a través de experiencias embebidas, en donde los usuarios pueden realizar pagos de servicios públicos, donde pueden acceder a diferentes tipos de productos y servicios, dándole a los principales jugadores digitales del mercado la opción de llevar productos muy enfocados hacia personas de la base de la pirámide, hacia esos usuarios que comienzan a transitar en ese mundo digital. Y finalmente le ayudamos a pequeños comercios y a pymes también con soluciones de pago para que puedan aceptar y hacer pagos de forma eficiente. Hoy en día, aparte de Colombia, tenemos operación en México. Hace 3 años iniciamos nuestras operaciones en México, donde también tenemos la red física, donde también tenemos las soluciones digitales de pago. Para darles algo de cifras, procesamos alrededor de 330 millones de transacciones al año por valor de $8 billones y servimos, y yo diría que la principal característica nuestra es que
Probablemente somos de una de las empresas de pagos que más ataca personas de la base de la pirámide. Hoy en día servimos aproximadamente a 20 millones de personas en Latinoamérica mensualmente que van y hacen pagos recurrentemente a través de Punto Red. Wow, gracias. Y habiendo dicho eso, escuché que mencionabas pagos físicos y digitales. ¿Cuándo hacen esa evolución y cuándo incluyen ustedes esa opción de la digitalización y qué ventajas han visto ustedes respecto a la inclusión financiera, el que la base de la pirámide pueda tener esa opción, ¿verdad? No solo hacer el pago físico, sino que también tenga acceso a ese pago digital. Sí, pues nosotros empezamos a oír, yo creo que hace unos 7 años, que el efectivo se iba a acabar y que pues realmente nuestros países iban a existir todos sin efectivo, y realmente lo que hemos visto es que la digitalización del efectivo, y sobre todo cuando empieza a crecer el número de usuarios de la base de la pirámide que empiezan a vincularse a los servicios financieros, vemos incluso que las transacciones del mundo financiero con lo físico se incrementan. En el caso de Colombia, creo que crecieron alrededor del triple del 2020 a la fecha en las transacciones entre la banca y el mundo físico en efectivo, bien sea cash in y cash out. Y hay un tema muy interesante en ese proceso de bancarización que dices tú. Yo creo que todo es como un ciclo donde la digitalización juega un rol súper importante, como contaba Alejandro, para generar la confianza en los usuarios. Y nosotros lo que vivimos en Colombia era un país que estaba más o menos como Guatemala hace unos 7 años en términos de cifras de bancarización, con alrededor del 55% de la población bancarizada y un 45% sin bancarizar. México incluso también está parecido, alrededor del 40% de la población sin bancarizar. Y hoy en día Colombia está en el 96% de bancarización, o sea, el 96% de los adultos tienen un producto financiero, especialmente productos de depósito transaccionales, y donde vemos el nivel de usabilidad de esos productos supremamente altos. O sea, ya lo tienen metido dentro de su cotidianidad, que es también un tema muy interesante, porque no es solamente tener el producto, sino que lo utilicen realmente. Y nosotros lo que vimos en Colombia fue esa primera etapa, es generar confianza y que las personas sepan que pueden hacer depósitos, retiros, bien sea de una remesa. En Colombia pues las remesas no son tan relevantes como en Guatemala, sino más los movimientos intra, y que haya la confianza para que esa persona empiece a usar su billetera digital o empiece a usar su monedero o su cuenta o lo que sea para hacer transacciones en el día a día. Y después comienzan ese tránsito, y ya Colombia hoy en día es un mercado ya relativamente maduro, en el sentido que ya las personas entienden que no necesariamente tienen que ir al punto físico a hacer una transacción de pago de un servicio público, una recarga celular, sino que ya lo hacen a través de su billetera digital. Entonces sí estamos viendo cómo muchas de las transacciones, o incluso la recepción de remesas, hoy en día la gran mayoría se reciben de forma digital a través de billeteras. Entonces sí estamos viendo cómo esa transición de los usuarios que al principio iban al punto físico, hoy en día pues son usuarios mucho más digitalizados, en donde el día a día ya comienzan a recorrerlos a través de la digitalización, y eso es fenomenal, pues que cuando comienza a darse ese ciclo, eso ha sido cuestión de 8 o 10 años en Colombia donde hemos visto ese recorrido. Wow, gracias. ¿Y aproximadamente cuántos agentes manejan ustedes en Colombia y cuántos en México al día de hoy? En Colombia nosotros tenemos alrededor de 25.000 agentes, de los cuales 18.000 son pequeños comercios. Esa, digamos, que es como nuestra joya de la corona, son esos pequeños comercios que tenemos vinculados, por todo lo que decía Alejandro, sobre todo por el impacto que genera en la comunidad, tanto para el comercio, para el tendero, como para la comunidad que sirve. En México ya estamos en cerca de 20.000 corresponsales. México es un poquito distinto porque la gran mayoría son cadenas comerciales. En México las cadenas son muy fuertes, entonces tenemos varias cadenas conectadas y tenemos una red aproximada de 6.000 corresponsales independientes, pequeños comercios. Gracias, Andrés. Ahora pasamos con Maritza Pérez de Davivienda. Antes de hacerte la pregunta, si nos cuentas un poquito cuál es tu rol en Davivienda. Maritza, bienvenida. Bueno, mil gracias, Melissa. Un saludo para todos. Bueno, trabajo con Davivienda. Davivienda es un grupo financiero de base colombiano. Hoy estamos en 6 países de la región. Tenemos 27 millones de clientes y estamos en todos los negocios.
Para el tema que estamos conversando, me gustaría dar un poco como el contexto de cifras de Colombia y de Davivienda en ese sentido. Tal como lo mencionó ahora Andrés, quien además ha sido un gran partner nuestro en Davivienda como banco. En 2010 está la ley de corresponsabilidad bancaria en Colombia y al año siguiente, 2011, en Davivienda creamos, yo pudiera decir, es la primera billetera regional que se creó desde un banco en la región y una de las primeras del mundo. Después de eso vinieron otras billeteras, estoy hablando del 2011, son 15 años, creamos DaviPlata, es una billetera que hoy tiene 20 millones de clientes, muy sencilla, en 100% mobile, con 4 datos abres la cuenta, el depósito desde hace 15 años. Desde ese momento tomamos la decisión en Davivienda de crear una billetera sin costos para el usuario. Esto hace 15 años, pareciera que eso son cosas que últimos años se dice que es la novedad y yo creo que en Colombia pasaron ese tipo de cosas que lo que se llaman los bancos incumbentes tomaron la decisión de hacer la innovación y así fue. Al año siguiente todo un manejo de subsidios desde el gobierno y todo precisamente en alianza con Punto Red creamos la primera vez en Colombia donde 100% el subsidio en todo el territorio colombiano lo hacíamos desde un celular a la base de la pirámide. Entonces yo creo que ese tipo de cosas dieron elementos positivos para lo que vino en estos últimos 15 años en Colombia y es una gran adopción digital. En Colombia, como lo decía Andrés, es 96% tienen y que lo usen permanentemente, está más o menos un 85% que usan todo el manejo de su dinero en cuentas, o sea, el mover dinero. Ha sido un proceso interesante. En el 2020 en Colombia además tomamos esa decisión de la interoperabilidad y yo diría hay un tip interesante en Colombia que cuando nosotros creamos DaviPlata hace 15 años, tomamos una decisión que parece sencilla, pero yo creo que ha influido mucho en muchas cosas en nuestro país, es que el número del producto es el número del celular. Entonces fue muy, muy cercano para la gente que el número del producto financiero, que era una cosa como complicada, resultó que es el número del celular. Y la interoperabilidad empieza en el 2020 en un ecosistema interoperable privado entre los bancos que evoluciona a lo que ya el año pasado se monta un nuevo REL desde el Banco Central que se llama Breve, que pues tenemos estas cifras de 136, 140 millones de transacciones mensuales, instantáneas, en línea, entre cuentas, donde ya pues todo el mundo tiene acceso, es gratuito, como mucho ha sido en Colombia el manejo para lo que es la banca retail, mucho sin cuotas de manejo, sin costos por transacción, en lo que es las transacciones pequeñas. En ese contexto entonces de Colombia, yo diría con esta reflexión de qué hace un agente bancario que es físico. Y yo resaltaría para el caso nuestro, y lo veo en Colombia, es que complementa, porque yo creo que lo que uno tiene que siempre ver cuando está pensando cómo el país avanza es un concepto de ecosistema. Y los ecosistemas parten de que hay varios actores. Yo en ese punto resaltaría de que la mezcla de los canales es lo valioso, porque obviamente está el mobile 100% en lo que es la banca personal, en muchos de los pequeños negocios, pero también está ese momento de confianza donde yo destacaría que mucho de lo que aportan la corresponsabilidad bancaria, yo diría, Andrés, que estamos hablando en Colombia de unos 150, 200 mil puntos de acceso en Colombia, que es un indicador, es de los más altos de Latinoamérica y del mundo, y es que literalmente en cualquier esquina, cuando se necesita esto del cash-in y el cash-out, el efectivo, pero yo diría que en el tiempo hemos visto que también aporta más y yo destacaría una cualidad y es la confianza. Yo creo que para mover dinero es una primera etapa, pero vamos a ver que si se requiere temas como financiar, ahorrar, proteger a través de seguros, el rol de un agente bancario dentro de la comunidad hace un aporte importante y es el ecosistema que se arma con la banca y que no es, son complementarios los canales digitales, los ATMs,
los corresponsales bancarios, y creo que la tecnología los está potenciando mucho para que esa interoperabilidad también dentro de canales permita al final lo que todos queremos, y es que cada persona y cada pequeño negocio desde sus inicios puedan empezar a construir ese bienestar financiero, ese patrimonio que todos necesitamos, arranca desde una base de inclusión financiera. Gracias, Maritza. Y siguiendo en esa línea, ¿cómo definirías tú que el rol de los agentes bancarios ha influido en la estrategia de expansión del banco y en la creación de nuevos productos financieros? Bueno, ha sido muy interesante, como les decía, ese primer caso que era toda la distribución de subsidios del gobierno, pero después de muchas cosas, yo diría que también nos permitió crear la forma de ofrecer, por ejemplo, pequeños seguros. En Colombia, como lo menciona Andrés, un aliado y un jugador como Puntorred ve en el modelo de corresponsabilidad bancaria todo eso que se llama la plataforma digital. Es lo que en el caso de Puntorred llaman como las experiencias embebidas. Y yo creo que esa mezcla es valiosa, y en ese caso nosotros hoy, por ejemplo, en la billetera de Davivienda, en nuestra neobanca que es Daviplata, que tiene 20 millones de clientes, hoy, por ejemplo, nosotros de las cosas que más hacen los clientes es, además de obviamente comprar datos y todos los elementos alrededor de las telco, en la billetera financiera, de lo que más usan es gaming, apuestas y bueno, listos para el Mundial, porque eso se va a mover en Colombia. Dime, se va a disparar. Yo creo que llevamos unos 3 años. ¿Y qué nos permite la corresponsabilidad bancaria? Esa unión entre lo físico y lo digital, yo creo que pone sobre la mesa un elemento positivo, y es que es al final acompañar a los clientes en la cotidianidad de su diario vivir. Está lo que les decía, el gaming, las apuestas para jóvenes. Por ejemplo, nosotros, a partir de que vimos esta adopción y que la gente tomó confianza, tenemos nuestra billetera para adolescentes desde 14 años, y entran los adolescentes con un manejo responsable de a qué comercios pueden acceder, los permisos de sus tutores. Pero yo diría que parte de lo que aporta este ecosistema es que ofrecemos productos más allá de lo físico. Hablo del caso de apuestas, de pagos de servicios, de compras, de que ya en nuestras apps es muy fácil conectar. Por ejemplo, hemos lanzado hace poco toda la conexión con venue, con recintos de entretenimiento. Entonces, desde la app tú compras el ticket de la boleta del concierto, pero además muy fácil es percibido en el mundo físico al entrar al recinto del espectáculo. Entonces yo diría que el mundo tiene esos dos elementos claves, lo digital y lo físico. Y ratificaría eso que hace la corresponsalía, nos permite llegar a todo el territorio, nos permite cerrar ecosistemas. Por ejemplo, el agro es a través de la corresponsalía donde, por ejemplo, los recolectores de tantos ecosistemas agro, en el caso nuestro del café, del cacao, de muchos cultivos, ese último punto, por ejemplo, de los recolectores, entran al ecosistema y reciben ya sus pagos digitales porque tienen la confianza en un corresponsal que está en la esquina de su casa. Entonces yo creo que ha sido un inspirador ver que somos complementarios. En el caso del banco, donde hoy en día el 92% de todas nuestras transacciones en venta, uso, compra son digitales. En la parte física es donde se da la gran adopción, la confianza, y yo creo que se apalancan. Súper, gracias Maritza. Ahora vamos con Carlos Díaz de Grupo Salinas. Carlos, si nos cuentas un poquito tu rol en Grupo Salinas. Claro, gracias. Antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, mucho gusto. Carlos Díaz, soy el responsable del área de negocios de comisión en México. Ojo, yo estoy en México. Los negocios de comisión son las remesas, que es el segundo corredor más importante después de Estados Unidos e India. Las divisas, hay una operación muy fuerte de divisas en efectivo, entonces a través de todas nuestras redes sucursales cambiamos efectivo. Tenemos el tiempo aire y también bajo mi responsabilidad llevo un área cripto que estamos lanzando, que somos el único banco crypto friendly que hay en México. Sin embargo, para explicarles
Nuestro origen creo que es una historia bien interesante porque es un modelo de negocios único en el mundo, en donde pues yo creo que la vida los fue llevando a terminar donde estamos hoy, que se oye fácil, pero es bien importante, es bien interesante esa historia. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos todos aquí? Porque finalmente lo que nosotros queremos es resolverle un problema al cliente, que es lo que he oído a lo largo de las pláticas. Entonces, lo primero es qué problema le vamos a resolver. Entonces, nosotros hace muchos años hemos sido muy profundos en el entender al cliente. Las compañías tradicionales de marketing buscan las segmentaciones socioeconómicas mucho por ingreso. Y nosotros lo que identificamos es que en la base de la pirámide, y no nos gusta llamarle la parte baja, sino hay un área que nosotros identificamos a través de antropólogos que se llama la clase dinámica. Para no marearlos mucho, se resume en 3 características muy importantes. 1, que son economía informal. 2, que sus ingresos son de forma semanal. Y 3, viven en tribu. ¿Qué significa? Pues se casa mi hija en este medio, y seguramente pasa aquí en Centroamérica y en Colombia, pues se casa mi hija y no tiene dónde vivir, entonces ya vivimos ahí. Entonces, por lo regular, en los hogares en México hay más de una familia viviendo. Por lo tanto, el consumo no se debe de medir por personas, sino se debe de medir por tribu, por familia. Entonces, hace muchos años, y voy a terminar en esto, no quiero cansarlos. Entonces, hace muchos años, Electra es una tienda de retail que básicamente vendía televisiones, refrigeradores, productos para el hogar, televisiones antes de que existieran los celulares y las motos. Entonces, el esquema pensado en el cliente era, pues yo te voy a financiar y dame paguitos semanales. Entonces, la gente no tenía, por decir, el equivalente a $500 para una televisión, no había forma de conseguirlos, pero sí la casa tenía $15 a la semana. Y es la forma de hacerte de bienes y servicios. Entonces, Electra en sí ya era una institución financiera antes de ser banco. Entonces, se consigue, se tramita, había en ese momento tendría unas 300, 400 tiendas de formato grande, 1000, 2000 metros. Entonces, se consigue la licencia bancaria. ¿Qué pasa? Que el día 1 nace un banco con 3 millones de clientes. Ahora, la gente nos tachaban de locos. ¿Por qué? Porque en ese momento la bancarización, la penetración de la banca en México era como de un 14%, y en un esquema muy formal, muy tradicional, en donde era muy intimidante meterte en una sucursal bancaria, y qué esperanzas que alguien de nuestros clientes fuera ahí. Entonces, sale Banco Azteca con un producto sin comisiones, sin monto de apertura, puedes abrir tu cuenta con $1, no te cobramos manejo de cuenta, en donde era un abuso recurrente de la banca tradicional, de que si no tenías X cantidad mínima te cobraban manejo de cuenta, por hacer cualquier movimiento te cobraban, y en un esquema muy formal e intimidatorio. Entonces, el día 1 nace Banco Azteca dentro de Electra, con 3 millones de clientes. ¿Qué sucede y qué es lo que les quiero platicar del esquema tan simpático? O sea, son hermanos siameses porque el Banco Azteca está adentro de Electra y son las cajas. Entonces, en Electra no hay caja, tienes que ir al banco a pagar y viceversa. Entonces, somos hermanos siameses. Y luego esto fue evolucionando. Entonces, el origen es el crédito y es a lo que nos debemos, donde damos crédito a la economía informal. No te pedimos nunca ni un papel, no te pedimos absolutamente nada, te hacemos un cuestionario, y lo que sí, somos muy estrictos. Para revisar que vivas donde vivas, tenemos 4,000 cobradores, y para cobrar, en eso sí somos buenos. Tenemos el país dividido en 12,000 regiones, tenemos 12,000 cobradores, en donde la semana 1 que te retrases, te van a ir a cobrar. Entonces, ahí el esquema evoluciona. Entonces, hoy tenemos 25 millones de clientes, 15 de ellos utilizan el app. Entiendan que en México los volúmenes son de locos, hacemos 10 millones de operaciones diarias. ¿Cómo se llama? Y a pesar de no ser fintech y a pesar de no estar en este esquema, creo que sí es un caso bien interesante de inclusión financiera. Hoy, pues la gran mayoría de la gente
cuentas y 20, o sea, más o menos hice cálculos hace ratito de la gente mayor de 18 años, que en México es lo permitido para poder tener una cuenta, es como el 28% tiene una cuenta en Banco Azteca. La aplicación es muy amigable y pues, nosotros buscamos que la experiencia sea misma, sea omnicanal. Entonces tú puedes ir a la tienda, puedes ir en la aplicación, puedes hacer exactamente los mismos productos y servicios y tenemos, entrando al tema, también canales de terceros. Canales de terceros en México, las corresponsalías, como platicaba Andrés, está muy complejo, o sea, solo habemos como 3 o 4 licencias de administrador de corresponsales, que es el equivalente a lo que harían en Colombia o en Guatemala, que tú puedes hacerlo agente corresponsal tiendita por tiendita. La mayoría de la corresponsalía es en grandes cadenas de autoservicios y farmacias, pero el trámite para hacerlo a través de las instituciones tarda 8 meses, año y medio, y además de una en una, porque no puedes pedir 6 corresponsales a la vez, es como elefantito, la primera, luego la segunda, luego la tercera, es una locura. La verdad es que en ese tema sí México está muy retrasado y hay una necesidad tremenda. Sí hay un mercado paralelo de agentes, pero de productos y servicios y tiempo aire que no están regulados. Entonces ahorita el brinco es cómo le vamos a hacer para poder hacer lo que hay en Colombia, que de hecho nos conocimos precisamente por esto, o lo que están haciendo aquí en Guatemala. Y para cerrar, bueno, a partir de enero me dieron la responsabilidad nada más de las remesas Honduras, Guatemala y Panamá, por lo que nos estaremos viendo. Bienvenido entonces desde ya. ¿Y qué oportunidades has visto tú que ha tenido Banco Azteca por esa cercanía con el cliente versus un banco normal? ¿Qué ventajas, qué productos financieros distintos? Vuelvo a lo mismo y es una queja que tengo yo mucho en estos foros y en el gobierno, en donde se habla mucho de inclusión financiera como un fin. La inclusión financiera no puede ser un fin, es una consecuencia de algo. Y lo que pasó aquí ha sido consecuencia de algo y tú le necesitas resolver algo al cliente. Por ejemplo, lo de las motos, que es parte del modelo que tenemos ahí. La gente, el transporte en México es un asco y la gente pierde 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas en transporte diario. Hicimos una planta de motos y hoy estamos vendiendo como 1,5 millones de motos al año y tenemos 70% del mercado, en donde le resolvimos una necesidad de movilidad al cliente, en donde es su herramienta de trabajo, en donde el fin de semana es de transporte para la familia y donde la consigue a crédito. Entonces imagínate este modelo de negocio, llegas a una tienda, el principal producto que vendemos en Electra son motos. Entonces llegas a comprarte tu Itélica, que es marca nuestra, producida por nosotros, ensamblada por nosotros, la compras en Electra y la vendes a crédito. Entonces un esquema… Y todos contentos, porque como digo, la gente en transporte se está gastando, por decir un número, 1,000 pesos a la semana y tú por 1,500 a la semana te puedes hacer de una moto. Muchas gracias. Teníamos más preguntas, pero ya no tenemos tanto tiempo, entonces nos vamos a ir a la última pregunta para todos, para que me digan, literalmente, tienen 3 minutos los 4, para decirme si estuviéramos aquí nuevamente en 5 años, ¿qué avances les gustaría ver y qué le dirían si nos transportamos en 5 años? ¿Cómo están los agentes bancarios o corresponsales bancarios en sus respectivos países? Maritza, damas primero. Bueno, yo diría que pensando en 5 años, yo vería con valor estos espacios físicos dentro de la comunidad. Pero vería quizás que se vuelven más como en los temas financieros, serían una punta más de asesoría y los vería como con unas agentes de IA que los acompaña para que ellos puedan acompañar a la comunidad en cosas un poquito más que generan más valor que solamente el retiro y el depósito en efectivo. Entonces yo vería que son personas de todas las partes de nuestros territorios, de las regiones, que con el apoyo de la IA y pues con la IA vamos a tener los agentes para los corresponsales bancarios, los agentes para los consumidores, y yo creo que se da como una mezcla entre inteligencia artificial y personas con un gran propósito, y es más allá de la inclusión financiera,
yo creo que en ese momento todos vamos a tener mucho más lo que se llama la salud, el bienestar financiero. Es asegurar que con todo lo que en 5 años habremos innovado, poder hacer que cada persona, cada pequeño negocio realmente pueda tener una evolución financiera que le permita que ante cualquier cosa que le pase en su vida, tuvo un siniestro de algo, tuvo la pérdida de alguien, no caigan todas estas familias en literal pobreza, porque al final el tema financiero lo que busca es generar resiliencia en las personas y en los negocios, para que entonces por eso les ayuda a cómo se protegen, cómo ahorran, cómo construyen ese ahorro para el futuro. Entonces yo vería una posibilidad de, ya no solo estamos hablando de inclusión financiera, sino realmente estamos permitiendo que personas, pequeños negocios, en general todas las empresas, tengamos esa capacidad de resiliencia ante cualquier cosa que pase, y muy mezclados los agentes de inteligencia artificial con estos asesores de comunidad. Creo que eso los va a potenciar, porque hoy en día pues nos falta. Entonces yo vería ese futuro y vería a los corresponsales bancarios participando de este futuro. Gracias, Maritza. Alejandro, en menos 0 segundos. Lo voy a resumir en 10 palabras. Dar ese salto y tener esa transformación, Meli, de ser hoy por hoy un punto de servicio más operativo a realmente convertirse en un punto de servicio que ya sea a través de inteligencia artificial, uso de datos y demás, y otras herramientas, y también el tema de persona a persona, se convierta en un lugar donde la gente pueda llegar y encontrar otras soluciones, ¿verdad? Cobrar su remesa, abrir su cuenta, contratar un seguro, solicitar un crédito, o sea, dar ese salto. Yo creo que eso es lo que yo quisiera. Gracias. Carlos. Yo estoy de acuerdo con Andrés que efectivamente el uso del efectivo cada vez va a ir bajando, sin embargo no va a desaparecer o va a ser en un muy largo plazo. O sea, los pocos casos exitosos que hemos visto ha sido porque ha habido una muy buena implementación entre el gobierno y los participantes, y es cosa que difícil se dé. Entonces yo sí creo que el futuro en México es muy triste, porque además de que tienes un regulador que te pone el pie cada vez que quieres dar un paso, la inseguridad. Entonces el manejo de efectivo es muy delicado. Mismas tiendas formales, Walmart, Oxxo, tienen muy limitada el uso de efectivo. Entonces en México tenemos un reto muy importante insisto, por estos 2 factores, pero yo soy un convencido y es la solución, porque para ampliar la red de forma verdadera es a través de agentes. Gracias. ¿Y Andrés? Bueno, yo digo 3 cosas rápidamente. 1, que existiera una red regional de digitalización del efectivo, que no fuera así por país, que fuera totalmente interoperable, que una persona pudiera mover el dinero fácilmente entre los distintos países de forma inmediata y rápida y prácticamente gratuita, que debería ser. 2, el tema de la data. Yo creo que estas redes recogen muchísima información de clientes que están invisibles para el sistema, y que podamos usar esa data cada vez para colocar mejores productos aquí a través de mis colegas banqueros. Y 3, yo diría que ojalá los comercios pequeños, somos una región de pequeños comercios informales que logran dar ese salto a la sostenibilidad. Hay muchísimos pequeños comercios que cierran todos los días porque no tienen la educación y las herramientas para prosperar. Entonces, que muchos de ellos dan ese salto a la formalidad y que logren ser sostenibles en el tiempo para sus familias. Súper, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, vamos súper contra el tiempo. Les agradecemos a todos, especialmente a nuestros panelistas, y sigan disfrutando del Guatemala FinTech Day. Feliz tarde.